Bien, hermanos amados, vamos a iniciar nuestra clase de hoy. Estamos estudiando el libro de Éxodo y vamos a iniciar con un resumen en este tiempo. Esperamos que Dios use su palabra. Vamos orando para que Dios dirija este tiempo y podamos tener un buen tiempo de enseñanza. Que Dios nos ayude. Oremos. Nuestro Dios, gracias te damos, Señor, por este tiempo. Gracias por la palabra tuya que vamos a mirar. Te pedimos, Señor, que lo uses en nuestra vida, en nuestro corazón, que penetre tu palabra, que podamos, Señor, crecer para tu gloria, para tu honra, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre, te lo suplicamos, Señor, obra en nuestras vidas. Amén, amén. Bien, hermanos amados, hemos visto el libro de Éxodo ya. Vamos a hacer un breve repaso para poder seguir con el capítulo 2 donde estamos ahora. Así que vamos a ir a nuestra parte de la proyección para poder mirar todos juntos, ¿no? Y lo retrocedo un poquito. Dice el libro de Éxodo. El libro de Éxodo es el libro donde Dios nos da los detalles de cómo cumplió su promesa a Abraham. El libro de Éxodo, hermanos, es las circunstancias en las cuales Dios cumplió su promesa a Abraham. Y ustedes miren ahí Hechos 7, 14 al 19. Miren en versículo 17 dice: pero cuando se acercaba, está con rojo, el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham. Hasta ahí nada más. Dios había hecho una promesa a Abraham. Y no es que Dios era alguien espectador del futuro cuando le hizo esa promesa a Abraham. Todo lo contrario, Dios era el que hacía, el que construía el futuro. Y le dice: mira, este es mi plan para tu pueblo, yo voy a hacer esto. Así que el libro de Éxodo nos detalla todas las circunstancias que no le dio Dios a Abraham, ¿no? En esta promesa. Pero nos detalla las circunstancias y está bien, porque vamos a poder ver la grandeza de Dios, porque el plan de Dios no se puede frustrar nunca. Dios es soberano, y más cuando Dios ha hecho una promesa, Dios va a cumplir su palabra por amor a sí mismo, por amor a su promesa. Miremos lo que dice la palabra de Dios allí, hermanos. Habíamos visto también Éxodo 1, Dios prosperó al pueblo, y hemos dicho que Dios lo prosperó no porque el pueblo sea un pueblo fiel, un pueblo creyente, un pueblo entregado, no, sino porque Dios está cumpliendo su promesa. Si nosotros leemos en la parte anterior, dice después del rojito, o el rojito dice: pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto. Primero, 1. Dios prosperó al pueblo. Versículo 18 dice: hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. La oposición. Entonces los dos, la oposición y la prosperidad del pueblo, están relacionadas con la promesa que Dios había hecho. Entonces hemos dicho, Dios prosperó al pueblo no porque el pueblo sea devoto, consagrado, sino porque Dios está cumpliendo su promesa, y Dios permitió un opositor, a alguien que puede frustrar los planes de Dios. No, los opositores nunca podrán frustrar el plan de Dios, todo lo contrario. Dios, mientras más grande sea el opositor, eso le va a traer más gloria a él. Éxodo capítulo 1 al 7 al 22, este opositor tenía dos metas: que el pueblo no se multiplique y que el pueblo no se vaya. Cosas que no iban a lograrse, ¿no? Más bien la esclavitud, su primera estrategia, logró que el pueblo se multiplique más. Que las parteras hebreas maten a los bebés, y las parteras hebreas no lo hicieron, porque las parteras hebreas temían a Dios. Su propio pueblo, él dijo: ya, arrojen a los niños al río, a los varones. Y seguramente lo hicieron, pero bueno,
Dios utilizó esta última parte nuevamente en su contra. Y más bien del río salvó a Moisés, y siendo que Faraón había dado la orden, Faraón cuidó a este niño que se llamaba Moisés. Ahora miremos, habíamos visto también la fe de Amram y la fe de Jocabed, un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido por 3 meses. Ahora ahí no nos da todos los detalles, ¿verdad? Hebreos 11:23 nos dice, por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses. Los padres le escondieron porque tuvieron fe. Pero también nos dice algo más, Hebreos, que le vieron hermoso y no temieron el decreto del rey. Y es lo que dice Éxodo, viéndole que era hermoso. Entonces yo creo que no hay que interpretar. Moisés era un bebito guapo, ¿no? Un bebito bonito, un bebito que cuando tú lo veías, te daba ganas de decir, ¡ay, qué tierno! Por la fe, ellos cuando vieron a su hijo, dicen, no temieron el decreto del rey, vamos a proteger a este niño, vamos a cuidarlo. Pero ¿qué tiene la hermosura? Su fe en Dios les llevó a vencer su temor a los hombres. Claro, no obedecieron al rey, y la fe y el temor están ligadas, pues, ¿no? Ahora hermoso, Hechos 7:20 dice, Hechos 7:20 ya no dice hermoso, noten lo que dice. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios, y fue criado 3 meses en casa de su padre. Aquí no dice hermoso, aquí dice agradable a Dios. Fue agradable a Dios, es decir, entendieron que Dios tenía un plan para Moisés. Yo supongo que por ser guapo, bonito, ¿no? Fue adoptado por la hija de Faraón. Claro, ¿no? Ellos en la belleza, porque ¿qué cualidad tenía Moisés? Sabía cantar, sabía hablar en público, ¿no? Ellos vieron un bebito que era bonito, es lo más obvio. Y se dieron cuenta que Dios quería hacer algo con este niño. Ahora, ¿Dios les reveló algo? No. Dios se presentó y un ángel vino del cielo y les anunció que Dios iba a usar a Moisés. No, era la fe de ellos. Entonces la fe hace que uno vea a sus hijos de una manera. No, no es que los veía guapos, nos ven guapos por la fe, ¿no? Sino que, bueno, aquí ustedes ven la historia, ¿no? Lo ocultaron a Moisés, no lo podían ocultar más. Y en lugar de tirarlo al río, porque al no ocultarlo más, lo debían tirar al río, o debían descubrirlo, lo escondieron en el río, lo pusieron en una cesta, y versículo 4, note lo que dice, y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Los padres hicieron lo más que pudieron, pero al no poder hacer nada más, lo pusieron al niño en una cesta, le dieron más tiempo. No lo tiraron al río, le dieron más tiempo al niño. La hija de Faraón estaba paseándose por la ribera, lo vio, lo tomó. Versículo 8, versículo 7 dice, entonces su hermana dijo a la hija de Faraón, ¿iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño? Versículo 8, y la hija de Faraón respondió, ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño. La hija de Faraón abrió, vieron al bebé y ¿qué dijeron? ¡Oh, qué niño tan hermoso! De los niños de los hebreos es este. Dice el texto en el versículo 6, teniendo compasión de él. ¿Verdad? ¿Qué le ayudó? Probablemente el que era bonito. Si hubiese sido feo, quizás lo tiraban al río asustadas. Pero vamos a la fe de los padres que vieron en su hijo algo que Dios podía usar. Y así son los padres de fe. Los padres de fe
ven así a sus hijos. Note, Dios iba a usar la estrategia de Faraón a la inversa, pues le permitió levantar al libertador de Israel dentro de la casa de Faraón, donde fue amantado por su propia madre hebrea a expensas de Faraón. Vemos eso después también. Pero todo se logró gracias a padres de fe. Y aquí mirábamos algunas aplicaciones, ¿verdad? La fe nos lleva a temer a Dios antes que a los hombres. La fe de ellos, de Amram y Jocabed, les llevó a no obedecer a Faraón, porque el temor y la obediencia van de la mano. Entonces ellos, temor por sus vidas, ¿no? Ellos temieron a Dios. Dios es más grande que Faraón, dijeron. Y estaban en lo cierto. ¿Cuántos de nosotros a veces vemos las circunstancias o las personas, les damos un valor agregado que no es el correcto? La muerte, por ejemplo. Mucha gente lo ve. Otros ven el dinero, el poder, las pruebas, las dificultades, las enfermedades. Pero no, pues Dios siempre es más grande. Y así estas personas lo vieron y temieron a Dios antes que a los hombres, ¿no? Miren, Dios quiere usar a cada niño que viene a este mundo para su gloria. Miren lo que estamos diciendo. Dios quiere usar a cada niño que viene a este mundo para su gloria y lo hará. Pero si lo criamos mal, lo va a usar para su gloria desde el lado incorrecto, desde el lado de la oposición. Pero si lo criamos bien, Dios va a usar a esos niños desde el lado correcto, desde el lado del temor, de la fe. Los padres de fe ven a sus hijos como instrumentos de Dios. Si usted es una persona de fe, si usted es una persona que cree en Dios, usted está preparando a sus hijos para que sirvan a Dios. Usted está enfocando eso en sus vidas, animándoles. Y no se puede preparar a hijos para servir a Dios si es que uno solo se enfoca en este tiempo. Ah, sí, pastor, yo estoy volviéndolos doctores, abogados, y está bien. Pero ahorita están leyendo su Biblia, están haciendo su devocional, están orando. ¿Usted está siguiendo también esos objetivos o solo está buscando que sean buenos en matemáticas, buenos en comunicación, buenos en las materias que hay en el colegio, en la universidad? ¿Se ha preocupado usted por que ellos busquen a Dios? Si queremos que nuestros hijos sean instrumentos de Dios, nuestra fe debe llevarnos a prepararles, a criarlos en disciplina y amonestación del Señor. 4. Dios utiliza los planes de sus opositores para cumplir su propio plan. Y es que los opositores nunca van a poder frustrar los planes de Dios. Así que si usted es alguien que todavía no se ha arrepentido, usted está en contra de Dios. Jesús dijo: el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Así que si usted todavía no se ha convertido, usted todavía no conoce a Dios, usted es un opositor. Pastor, pero yo no peco, yo no trato de no pecar, de no ofender a Dios, etcétera. Sí, pero si todavía no tienes a Cristo, aún tus obras buenas no alcanzan. Uno tiene que primero entregarse a Cristo y luego Dios nos ve pues como amigos, ¿no? Los opositores, el mundo está lleno de opositores de Dios, pero mientras más oposición, mayor gloria para Dios, mayor gloria para Dios. Somos padres de fe, somos mujeres de fe, somos hombres de fe, vemos a nuestros hijos como instrumentos de Dios. Miren esta parte, Moisés en Egipto. Ahora sí entramos a nuestra clase. La hija de Faraón adoptó a Moisés y le puso su nombre. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó
y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. ¿No se habrá preocupado Faraón al escuchar esa palabra, de las aguas lo saqué? Como que su hija lo estaba contradiciendo, ¿no? Y le pone nombre, lo prohija. ¿Qué significa esto de que lo prohijó? Hechos 7, 21, 22 nos dice que fue criado en toda la sabiduría de los egipcios y que Moisés era poderoso en palabras y obras. Miren lo que dice 21, 22. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Moisés se aprendió de la A a la Z todo lo que tenía que ver con los egipcios. Y probablemente el objetivo de enseñarle todo ello es que él sea pues un egipcio al revés y al derecho, ¿no? Pero hay algo en la vida de Moisés que lo va a hacer diferente y que nos va a enseñar a nosotros que las circunstancias o lo externo no puede afectar un corazón de fe. Y vamos a mirar, Moisés era tremendo, dice, poderoso en palabras y obras, alguien de mucho renombre entre los propios egipcios, de mucho renombre entre ellos. Imagínense, ¿no? Imagínense cómo era Moisés, poderoso en palabras y obras. Era un alumno sobresaliente seguramente, un buen líder, un político, un guerrero poderoso. No se quedaba en palabras, de frente también hacía obras Moisés, ¿no? Y ahora, todo eso que nos dice el libro, de que la Biblia, de que él era un hombre poderoso en palabras y obras, se va a contrastar con este acontecimiento, porque este acontecimiento nos va a revelar algo en la vida de Moisés. Dice, en aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Note cómo lo presenta Éxodo, ¿no? Sus hermanos. Salió a ver a sus hermanos, los vio en sus duras tareas. Y noten cómo se va dibujando la idea de esclavitud y cómo él se identifica con ellos. Versículo 12. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al hacer eso, Moisés se está identificando plenamente con los israelitas. Noten, durante esos 40 años lo habían metido todo lo que tiene que ver con Egipto, ¿no? Es cierto que la mamá de Moisés lo crió buen tiempo, pero noten que todo le metían en el colegio de Egipto, en la Universidad de Egipto, en el ejército, todo le metían. La filosofía, las ideas, los pensamientos, la cosmovisión, todo lo que significaba Egipto en ese entonces, le habían puesto a Moisés en la mente. Esteban nos dice su edad también cuando ocurre esta circunstancia, ¿no? Hechos 7, 23 y 24 dice: cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver uno que era maltratado, lo defendió, hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Aquí dice que su edad era de 40 años y que le vino al corazón el visitar a sus hermanos. En Éxodo nos dice que salió a sus hermanos. En Hechos nos dice que le vino al corazón. Un deseo, una acción. No un deseo, una acción. ¿Por qué dice esto Moisés? Ahora, miremos lo externo primeramente. Hechos 7:25 dice: pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya
mas ellos no lo habían entendido así. Espérate, estamos hablando de un Moisés que había sido criado en Egipto. Pero si uno lee buenamente el 25, uno dice que aunque ha sido criado en Egipto, con todos los argumentos y pensamientos y filosofías egipcias, Moisés era distinto. Moisés tenía fe. Por eso es que se fue a buscar a sus hermanos. Moisés entendía el plan de Dios. Moisés parece saber que Dios lo quiere usar. Versículo 25, ¿no? Comprendían que Dios les daría libertad por su mano. Y lo que frustró esta participación de Moisés en ese momento, por lo menos allí, tiene que ver con el pueblo de Israel. Esteban, cuando presenta al pueblo de Israel en Hechos 7, y cuando cita la historia del pueblo de Israel, es para presentar a un pueblo rebelde, a un pueblo opositor, a un pueblo que está en contra de Dios. En su pensamiento, Moisés pensaba que todo el pueblo le seguiría. Moisés sabía lo que Dios quería, el pueblo no. ¿Y qué hay detrás de ese pensamiento y este deseo en su corazón? ¿Por qué es que Moisés tiene esto? Y como habíamos dicho, Moisés tiene fe. Hechos 11, 24 al 26 nos dice esto. Dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada ¿dónde? En el galardón. A pesar de estar 40 años en Egipto, de haber sido influenciado con todas esas enseñanzas, la fe estaba en Moisés. ¿Qué nos enseña eso acerca de la fe? A pesar de toda la formación y lo notable que era Moisés en Egipto, recordemos que era poderoso en palabras y obras, Moisés tenía fe y esto le había llevado a tomar una decisión. Ahora note esto, que la fe no mengua, la fe no se apaga, la fe no cambia. Uno puede estar en las peores circunstancias, rodeado de las peores personas, pero la fe prevalece. Por lo menos eso es lo que nos da aquí. Porque lo que le enseñaron en Egipto era idolatría, era perversidad, era ir en contra de Dios. Pero a pesar de todo, ahí estaba su fe. Moisés era creyente. ¿Y cómo lo sabemos? Dice Hebreos que con esta acción de ir a ver a sus hermanos al ejercer fe, Moisés estaba haciendo tres cosas. Primero, rehusando llamarse hijo de la hija de Faraón. Renunció a ese título. Renunció. Y hay que pensar en eso porque imagínense, era probablemente, algunos dicen, uno de los herederos al trono, ¿no? Escogiendo ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Noten su fe le está llevando a sufrir por identificarse con su pueblo. Su fe le estaba llevando a sufrir. Noten que la fe no siempre nos lleva a un lugar cómodo. Muchas veces nos lleva, nuestra decisión va a ser una decisión sacrificial. Y todo por fe. Noten, versículo 3, el número 3 dice, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Entonces, note que cuán importante es la fe. Cuando uno tiene fe, no se desanima, no se aparta para nada. Más bien está dispuesto a renunciar a cosas con tal de estar en la voluntad de Dios, con tal de estar en el plan de Dios. Moisés estaba dispuesto a renunciar a algo tan grande con tal de ser parte del plan de Dios. Y lo entendía él así. Y en verdad, pues Dios quería usarlo así. Moisés, un hombre fe, una persona de fe,
No, la fe nunca va a ser derrotada, hermanos. ¿Qué nos enseña esto? Bueno, todo lo que les he dicho. Y más, si ustedes pueden estudiar más, mejor todavía, ¿no? La fe nos lleva a abrazar un propósito espiritual. Me refiero a cómo voy a servir a Dios en este mundo. La fe, aquella persona que tiene fe, no está ociosa en la viña del Señor. Aquella persona que tiene fe está a la expectativa de cómo Dios le va a usar y se prepara para servir a Dios. Note, los padres de fe ven en sus hijos un instrumento de Dios. Las personas de fe se ven a sí mismas como instrumentos de Dios, como instrumentos que Dios quiere usar. Y no solamente lo saben, sino que quieren vivir de esa manera, quieren vivir como instrumentos de Dios. Ahora la pregunta es, ¿usted se ve a sí mismo, a sí misma como un instrumento de Dios? Note lo que dice, pensando en el plan de Dios para mi vida. La fe nos debe ayudar no solo a entender que Dios tiene un plan para nosotros, sino a hacer de ese plan mi vida. Esto es lo que Moisés, un hombre de fe, hizo. Aún a pesar de lo que significaba el plan de Dios, decidió vivirlo, no solo saberlo. Renunció a su vida en Egipto y escogió vivir en la humillación, pues este era el plan de Dios. Él renunció a todo lo que tenía, porque eso le alejaba del propósito de su vida. Él había entendido que él era un instrumento de Dios. ¿Cuántos creyentes hoy no entienden eso? ¿Cuántos creyentes hoy deberían comprender que son instrumentos de Dios? Que Dios los quiere usar grandemente. Pero al contrario, ¿no? Se alejan de Dios. Y Dios no los puede usar en el lado correcto, en el lado del temor, en el lado de la obediencia, sino que los tiene que usar en el lado de a veces hasta la oposición, porque con sus vidas se oponen a Dios, se oponen a Dios. Una persona de fe no solamente sabe que Dios le quiere usar, decide ser usado por Dios, decide ser un instrumento. Así que si usted es creyente, si usted es hijo o hija de Dios, recuerde, usted es un instrumento de Dios que Dios quiere usar para su gloria. Pero usted tiene que verse a sí mismo, a sí misma así. Ahora, Moisés se ve a sí mismo como un instrumento de Dios, tiene fe, comprende la voluntad de Dios, sabe que Dios quiere usarlo. Los padres de Moisés, etcétera, también son personas de fe y miraron a sus hijos como alguien que Dios quiere usar. Pero noten esto, el resultado de su proceder. A pesar de tener fe y de comprender el plan de Dios, ¿qué pasó? Éxodo 2, 13, 14 dice, al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él le respondió, el que estaba pegándole al otro, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente he sido descubierto. Y oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en tierra de Madián. Esteban nos dice lo mismo en Hechos, nos dice con otras palabras, dice, el día siguiente se presentó a unos de ellos que reñían y los ponía en paz, diciendo, varones, hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Esteban, nuevamente, cuando presenta estos argumentos, están a punto de apedrearlo.
Y él presenta estos argumentos en contra del pueblo de Israel. Él presenta estos argumentos, termina diciendo: Esteban, duros de cerviz, siempre habéis resistido a la voluntad de Dios. Parece que Moisés estaba listo, pero el pueblo no. El pueblo siempre fue duro. Moisés huyó. Este rechazo le hizo entender que el pueblo no le seguiría y que lo que había hecho no era secreto, sino que se había corrido la voz. Faraón ya quería matarlo. Moisés estaba solo, sin el pueblo para seguirlo. No puedes ser un líder sin un grupo de personas que te sigue. Moisés ya no podía volver atrás. Tuvo que huir. ¿Se da cuenta? La fe de él, el hecho de comprender la voluntad de Dios, no hizo que sea ya el momento, ¿no? Lo más obvio es que no era el momento de Dios todavía. Pero hay razones por las cuales también podemos ir y pensar un poco más en esta parte. Dios lo había llamado, claro, note el 25. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Él entendía que Dios lo quería usar como libertador. Por eso dice, sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya. Más abajo Esteban dice, a este Moisés al cual rechazaron, Dios había puesto por gobernante, por señor allí entre ellos. ¿Se da cuenta? Dios lo había llamado, pero hay un problema, ¿no? Dios va a sacar al pueblo, no a Moisés. Y Dios tiene que obrar en el pueblo. Así que Moisés tenía que esperar. Moisés lo entendía, pero el pueblo no lo entendía. Ahora aquí, en Madián, luego de huir a pesar de todo, ahora, ¿la fe se apagó de Moisés? Y yo creo que no. Yo creo que la fe se mantiene intacta. Por eso es que Dios lo llama a los 80. La fe nunca mengua. La fe nunca se apaga. Es todo lo contrario. La fe permanece, la fe del creyente. Éxodo 2 del 15 al 20 nos dice que Moisés conoce a su familia. Note, oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés. Pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Y estando sentado junto al pozo, 7 hijas que tenían el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y las echaron de allí. Entonces Moisés se levantó y las defendió, y dio de beber a sus ovejas. Y volviendo ellas a Reuel su padre, él les dijo: ¿Por qué habéis venido tan pronto? Ellas respondieron: un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores, y también nos sacó agua, y dio de beber a las ovejas. Y dijo a sus hijas: ¿dónde está? ¿Por qué habéis dejado a este hombre? Llamadle para que coma, ¿no? Y ahí está, se conoce con Jetro, con Reuel, dice aquí, ¿no? En el versículo 18. Y forma una familia, versículo 21 y 22. Y Moisés convino en morar con aquel varón, y él le dio a su hija Séfora por mujer a Moisés. Y ella le dio a luz un hijo. Hechos nos dice que fueron 2. Y le puso por nombre Gersón, porque dijo: forastero soy en tierra ajena. Entonces él formó una familia. Pero noten esto, es interesante que el nombre que le puso a su hijo es un recordatorio que el lugar donde está no es su tierra. Forastero soy en tierra ajena, no es mi tierra. Yo estoy en un lugar que no debo estar. Soy extranjero aquí. Con todo, él formó una familia, pero cada vez que llamaba a su hijo, él decía: forastero soy, forastero soy.
haciéndose recordar que no está en el lugar correcto. Con todo, bueno, eso le afectó a Moisés, lo que hizo el pueblo al rechazarlo, y también de alguna manera la obra de Dios. Con todo, su vida en Madián fue tranquila. Son 40 años que él vivió en Madián, con su esposa, con sus niños. Toda una vida, ¿verdad? Toda una vida. 40 años. Hechos 7 nos relata también que, noten, Moisés pasó 40 años en tierra de Madián. Lo que decíamos hace un instante. Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Versículo 30. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Ahora, 40 años él estaba allí. ¿Por qué Dios quería que Moisés pase 40 años junto a un sacerdote? Puede ser que su fe necesitaba fortaleza. Cuando llegamos al número 12 notamos que era manso y fiel. Dice que era el más manso de la tierra y fiel. Dios dice que Moisés era fiel en toda su casa, ¿verdad? Puede ser que a los 80 años Moisés ya no podía depender de sus habilidades y capacidades, y a los 40 estaba en la plenitud de su fuerza. Ahí lo debió haber llamado Dios, dirían algunos. Pero Dios lo llamó a los 80, quizás cuando ya era más débil, cuando sus capacidades y habilidades no eran las mismas. Pero mientras más frágil el instrumento, más gloria para Dios. Mientras más débil la persona, más gloria para Dios. Pablo dice, me gloriaré en mis debilidades, porque cuando soy débil, soy fuerte. Me gloriaré en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. El poder de Cristo. Ahora, terminamos con el pueblo de Israel. Miren aquí. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Noten lo que yo pongo. Pasaron muchos días. Ya sabemos nosotros que pasaron 40 años. Los hijos de Israel gemían, pero ¿a causa de qué? De la servidumbre. Dios iba a hacer algo porque Dios lo ha prometido. Versículo 27, que se acuerda de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Yo creo que el pueblo, por lo que dice el texto, comenzó a clamar a Dios, no porque se habían convertido a Él, sino porque ya no soportaban la esclavitud. Gemían, dice, a causa de la servidumbre. O sea, como ya no podían soportar a la esclavitud, empezaron a buscar a Dios. Dios oyó su gemido, se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Miró Dios y los reconoció. Dios no cambia y no ha dejado de lado sus promesas, pero no las puede aplicar a un pueblo rebelde que no le busca. La aflicción del pueblo de Israel tenía por objetivo que busquen a Jehová. Parece ser que Dios no los dejó tranquilos en Egipto. Pero aún a pesar de toda esa aflicción, demoraron 40 años, todos los días afligidos. 40 años se dieron cuenta, no, esto va a empeorar. Y ya no quisieron estar en Egipto. Eran duros. Ahora el pueblo quiere salir, ahora ya necesitan un libertador. Antes no querían salir. Pero no es que el pueblo se convirtió a Jehová, sino que la situación de esclavitud en Egipto se había vuelto tal que ya no podían soportar. Ahora ya estaban listos para buscar su libertad. Ahora ya deseaban salir. No es que el pueblo es creyente en Dios, sino que ahora quieren ser libres. Es como muchas personas que cuando tienen un apuro, buscan a Dios para que los saque del apuro, pero nada más.
Miraremos más de esto en el capítulo 4. El pueblo de Israel no es necesariamente un pueblo arrepentido, creyente, no. Es un pueblo que ahora tiene una meta, así como Dios tiene la meta de sacarlos, ahora ellos tienen la meta de salir, porque ya no aguantan estar ahí. Y note que Dios lo va a hacer por amor a sí mismo. Y que durante ese tiempo Él no le ha quitado la aflicción al pueblo. Más bien Él ha usado la aflicción para que el pueblo se quebrante. Conclusiones, noten algunas aplicaciones. El tiempo para Dios no es problema. 40 años, bueno, no, 80 años. Y Moisés vivió hasta los 120. No es problema. Y todo el libro, todo el Éxodo lo llevó Moisés. No es problema. Y si usted es una persona mayor, Dios puede usarle grandemente. Y si usted se considera débil, Dios puede usarle grandemente. Si usted se considera fuerte, humíllese. Que Dios le use grandemente. Dios usa la aflicción para sus propósitos. 40 años ese pueblo ha estado afligido, torturado, y ellos recién están arrepintiéndose. La aflicción está dando fruto. Ahora ellos ya empiezan a buscar a Dios, pero para que les libre. Y en ese sentido están de acuerdo en la voluntad de Dios, no en el nivel esperado del arrepentimiento, pero sí al menos en eso de que Dios puede cumplir su promesa. Ahora ya el pueblo estaba dispuesto después de esos 40 años, pero Dios usó la aflicción. A pesar de la aflicción, la gente no necesariamente busca a Dios para salvación, sino para salir del apuro. Y eso es cierto, mucha gente, como los israelitas, ya no aguantaban la aflicción, querían salir del apuro y por eso empezaron a clamar a Dios. Y Dios se acuerda de su pacto y actúa según lo que Él ha prometido, según su palabra, actúa con ellos. Pero recuerde, hay mucha gente como los israelitas que buscan a Dios solo por sus necesidades, no porque estén buscándole de verdad. Cuando ya Dios les da, cuando ya Dios les provee, se van. Ojalá no sea el caso suyo, pero ¿cuánta gente hay así, no? ¿Cuánta gente está buscando a Dios así? Ahí terminamos hoy día. Vamos a orar y yo quiero animarle, ¿no? Si usted está pasando por aflicciones, recuerde, Dios está usando las aflicciones para que usted le busque. Y si usted le busca, búsquele no solo para que le libre de la aflicción, porque puede ser que eso no pase tan rápido. Más bien búsquele, si no es creyente, arrepentido de todo corazón. Búsquele, arrepentido de todo corazón. Eso no significa que Él le va a quitar la aflicción. Simplemente significa que Él lo está usando para que usted se acerque a Él. ¿Y cuánta gente solo vive preocupada por su vida física, por su vida material, no por su vida eterna? Yo creo que si uno busca a Dios, debe buscarle principalmente por la vida eterna, porque para eso vino a morir Cristo. Oremos para terminar. Nuestro Dios, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias te damos, Señor, porque podemos aprender cómo es la fe en una persona, cómo le lleva a ver a sus hijos como instrumentos, cómo se les lleva a ver a sí mismo como instrumento. Pero también, Señor, eso es por fe. ¿Cómo es una persona, Señor, con fe? Pero también hay personas que no tienen fe. Y, Padre, lo que ellos buscan es, a veces te buscan a ti solo por la necesidad física, no por lo espiritual. Quebranta eso, Padre, en los corazones, que las personas te busquen de verdad, de corazón, que puedan, Señor, buscarte con todo su ser. Padre, si en este tiempo hay alguien que se arrepiente, Señor, ten misericordia de él, sálvale. Si en este tiempo hay alguien que te busca de todo corazón, ten misericordia de él, Señor. Padre, tú eres un Dios bueno, Señor. Te pido, Padre, por nuestra vida. Si estamos pasando por aflicciones, ayúdanos, Señor, a soportar. Si hay alguien que conocemos que está pasando por dificultades, Señor, ayúdanos a poder animarle, exhortarle, sabiendo que la fe no mengua, la fe más bien nos ayuda a crecer. Y que si alguien está pasando por dificultades, lo que tú buscas es que se acerque a ti. Señor, oro por este tiempo, Padre, en el nombre de Jesús nuestro Salvador. Amén. Amén.
Qué bendición, hermanos, poder compartir la palabra de Dios. Ánimo.